Alianza País anunció que fiscalizará los supuestos nexos del presidente Lenín Moreno con paraísos fiscales. Esto luego de que el 7 de marzo la propuesta del legislador correísta Ronnie Aliaga de investigar al primer mandatario fuese negada por el Pleno. Así lo informó César Litardo, coordinador del bloque de Alianza País, después de la convención que mantuvieron en Guayaquil dirigentes y asambleístas del movimiento oficialista. Escuchemos las declaraciones. Esto quiere decir que, como está claramente establecido en la Constitución y en la ley, hay mecanismos claros para poder llamar a un presidente a un proceso de fiscalización y que no fue las acciones que un grupo político intentó hacer en días pasados. Y en base a eso, nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización y de investigación para que el país no tenga dudas de que este caso quede esclarecido, y como ya el señor presidente de la República lo ha manifestado públicamente, el presidente de la República ha manifestado y ha demostrado no tener ninguna vinculación con esta denuncia que se ha planteado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Aquí en Guayaquil está la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Le damos los buenos días. Usted estuvo ayer participando, presidenta, en esta reunión, en esta suerte de encuentro con los legisladores de Alianza País, y resolvieron fiscalizar al presidente Lenín Moreno. ¿Con qué mecanismo y cuándo empezarán? Muchísimas gracias, Lenin. Un saludo cordial a usted, a todos quienes nos siguen. Mire, la reunión de ayer fue una reunión muy importante porque no solamente que nosotros hemos ratificado nuestro afán de transparencia y de que se esclarezcan los hechos sobre este tema y otros temas que también los hemos definido, como el caso de los aviones, como el caso de la reconstrucción en Manabí, sino que tenemos que establecer los mecanismos legales para que estos procedimientos sean válidos y estén apegados a derecho. No podemos permitir que mediante un artículo que no tiene nada que ver con la comparecencia de un presidente, sino que hace referencia a las comparecencias de ministros del Ejecutivo, se pretenda establecer un mecanismo de investigación sobre el cual efectivamente no hay ni documentos ni sustentos legalizados que nos permitan tener un trabajo serio y apegado a derecho. ¿Pero cuál será el mecanismo entonces? ¿Llevar este caso a la Comisión de Fiscalización, plantear el inicio de un juicio político al presidente Moreno? Mire, lo que nosotros vamos a hacer es justamente establecer un mecanismo legal que sea válido con los procedimientos que están establecidos. La ley claramente determina que el establecimiento de las comparecencias para el presidente no son los mismos que los que están establecidos para los otros miembros del Ejecutivo, y en esa línea y en base a la documentación que tenemos debemos establecer la validez del procedimiento a seguir. Dejemos en claro algo, no va a ser Alianza País quien lleve a juicio político a Lenín Moreno. Miren, nosotros vamos a hacer el proceso de investigación. Aquí no es el tema del juicio político a quién, sino en base a qué. No podemos nosotros justificar que una persona descalificada en este momento lo que pretende es establecer mecanismos que desinstitucionalicen al país, que generen caos. Ese es el problema, y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes, porque no podemos hacerle el juego a un movimiento y a un grupo político que lo único que quiere es eso, satanizar absolutamente todo, establecer mecanismos ilegales para proceder a desestabilizar al país y a caotizar. Pero que momentos en los que ellos van a tener, claro, obviamente, más bien situaciones ventajosas. Pero que también van a investigar el uso de los aviones presidenciales y el uso de los recursos en la reconstrucción de Manabí. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy claro, muy contundente. 700 millones de dólares fueron asignados, mal utilizados, destinados para la reconstrucción, fueron mal utilizados. 400 de estos 700 millones se entregaron en contratos a familiares de quien estaba al frente de la reconstrucción de Manabí. O sea, resulta que en este país, durante la última década, no solamente hemos tenido que vivir la tragedia del correísmo, la tragedia del terremoto, sino que también la tragedia de la corrupción institucionalizada. ¿Qué van a hacer en relación a aquello? A ver, aquí hay caminos clarísimos, ya hay un informe de Contraloría que determina cuáles son las
situaciones bajo las cuales se han dado estos hechos, pero también aquí lo que hay que decir es que ese es el objetivo de estos escándalos que se están armando, distraernos de los reales problemas y de las reales responsabilidades que en este momento se están descubriendo y están saliendo a luz. Y estos dos casos son solamente, yo diría, una muestra de todo aquello que se tiene ya en carpeta y que se procesará posteriormente porque son casos escandalosos. El tema del terremoto de Manabí, que afectó a tantos manavitas y esmeraldeños, no puede ser utilizado de una manera irresponsable. En este momento hay claridad de los temas, vamos a trabajar sobre eso y obviamente vamos a ir hasta las últimas consecuencias de las responsabilidades que esto genera. Seguramente con una comisión especializada y no con esa comisión de fiscalización que todo lo archiva. Mire, con las comisiones que sean necesarias de hacer, cuando usted tiene un informe de Contraloría sustentado, usted puede canalizar de manera adecuada los procesos de investigación. Hoy son 8 días los que lleva la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el ojo del huracán, luego de que se filtrara un audio en el que se escucha un diálogo que mantenía con la ministra del Interior. Una conversación a propósito de la moción del correísmo para cambiar el orden del día y que se investiguen las denuncias que refieren a que el presidente Lenín Moreno tendría bienes en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que se decía en ese audio? Vamos a escuchar un fragmento. A ver, ahorita pasó el tema, lo del Ronnie Aliaga y está planteado, pero los sociales cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos castración y en contra, pero los sociales cristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y los voten. Sámale ahorita, estoy ya para votar, ya, urgente. ¿A quién le pedía usted que llame para que los socialcristianos no voten a favor de esa moción? ¿Al jefe de bloque, a Jaime Nebot? ¿A quién? Mire, la ministra de la Política sabe a quién tiene que llamar y qué acciones tiene que realizar. Pero aquí me parece fundamental decirles a los ecuatorianos algo. Las expresiones en un contexto privado, que son de orden íntimo, no pueden ser utilizadas para generar caos. Aquí hay acciones clarísimas, legales y legítimas. Público, ¿no? Perdóneme, pero hay acciones legales y conversaciones legítimas que no involucran a terceros y que son normales entre una presidenta de la Asamblea Nacional y quien gestiona la acción política de parte del gobierno nacional. Ese no es el problema, por favor, ecuatorianos. Aquí el grave problema es que permanentemente el país se ha acostumbrado a una acción permanente de espionaje que quiere ser utilizado para cautizar a los ecuatorianos. Y en esa línea el juego no lo podemos seguir haciendo nosotros. Estamos siendo víctimas de esa acción de espionaje y obviamente yo ya puse la semana pasada una denuncia en la Fiscalía porque ya tengo los informes de los peritajes de la manipulación que se hizo sobre esos audios y simplemente aquí hay responsables. Estas acciones delincuenciales no van a seguir en el país, justamente ¿para qué? Para poner en tela de duda las gestiones y los trabajos que desde las distintas instituciones del Estado nosotros venimos realizando con responsabilidad, no con amarres y no con imposiciones como antes sí era desde el Ejecutivo. Pero queda claro que ustedes tienen tal relación con el Partido Social Cristiano que levantando un teléfono pueden hablar con alguien, no quiere decir con quién, y cambiar una votación. ¿Es así de estrecha la relación que tienen ustedes con ellos? Mire, esa relación la mantengo con todas las bancadas. De hecho, si usted revisa históricamente cuál ha sido la votación en las leyes, nosotros tenemos votaciones prácticamente por consenso. Por lo tanto, yo le he devuelto a la Asamblea Nacional esa capacidad de dialogar con todos los partidos, de conversar absolutamente con toda la dirigencia y sobre todo también el respeto y la tranquilidad y la estabilidad de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que no nos van a perdonar. Definitivamente esta ha sido una gestión de estabilidad en medio de una caótica accionar permanente de todos los actores políticos que han querido siempre posesionar un discurso de la muerte cruzada, de la desestabilización y del caos. Y ahí es incómoda Elizabeth Cabezas, en donde efectivamente yo no he permitido dar paso a esas situaciones ni poner en duda la seriedad y la responsabilidad con que la legislatura tiene que ser manejada. Por este audio le han pedido hasta que renuncie a su cargo de presidenta. Escuchemos a la asambleísta Marcela Guiñaga de la bancada correísta. Nosotros hemos tomado la posición, luego de debatirla ampliamente, el hecho de que carece absolutamente de transparencia, honestidad, seriedad la actual presidenta de la Asamblea y exigimos como bancada su renuncia. Tiene que ver ciertamente con impedir un acto básicamente natural de un cuerpo legislativo para llevar adelante la conformación de una comisión multipartidista que investigue. Investigar no es otra cosa que revisar los hechos y eso puede denotar en algunos resultados positivos, negativos, etcétera. ¿Va a renunciar?
Mire, primero veamos quién es la que me pide la renuncia. Yo creo que aquí la calidad moral carece quien me la solicita, no quien ostenta la calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. Mire, aquí los temas no pasan por la renuncia de Elizabeth Cabeza solamente. El problema con el país es desestabilizarlo, caotizarlo y llevar a una situación en la que esto sea ingobernable. No va a renunciar, pero tampoco va a ser candidata a la reelección el próximo mes de mayo, cuando se tenga que refrescar, hacer una nueva elección de autoridades. Bueno, ¿dicho por quién, Lenin? No se lo estoy preguntando. Bueno, si usted me pregunta, entonces le voy a dar la respuesta. Yo cuento con el respaldo total de mi bancada. Nosotros tendremos que hacer las acciones correspondientes de acercamiento con el resto de las bancadas para consolidar este tema, y este momento definitivamente es crucial e indispensable devolverle a la Asamblea lo que yo permanentemente lo he dicho: trabajar en una agenda legislativa, tener estabilidad. Esos son los logros de la gestión que yo he tenido y que la he realizado, y que justamente el día de ayer he cumplido un año como presidenta de la Asamblea Nacional. Eso no ha sido un trabajo fácil, no ha sido una acción inmediata, pero ha sido un logro que realmente me deja tranquila de la gestión que hemos venido realizando y que debe continuar en beneficio de los ecuatorianos. Queda claro entonces, usted quiere continuar al frente del Legislativo. Mire, yo no solo que quiero, sino que cuento con el respaldo de mi bancada y de muchísimos otros asambleístas que han visto en mi gestión esta gestión de diálogo, de consensos que son indispensables para manejar un parlamento, no de imposiciones, no de recibir órdenes desde terceras instancias, sino de la capacidad de dialogar y de consensuar, que es fundamental en una asamblea. Cuesta arriba se ha puesto el conseguir respaldos a su proyecto de enmendar la Constitución para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Distintas bancadas han señalado que en el fondo sí están de acuerdo, pero no con los procedimientos que usted propone. Su criterio. A ver, yo presenté el 9 de marzo, entregué a través de WhatsApp y socialicé la propuesta que antes de ayer, me parece, fue exteriorizada a algunos medios de comunicación. Mire, aquí lo fundamental es que ya se puso en el debate la capacidad que tiene la Asamblea Nacional de justamente plantear una salida legal a un problema que es del 90% de los ecuatorianos. No conocen a los candidatos, las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana son excesivas, pone en riesgo todo lo actuado por el Consejo de Participación transitorio, y definitivamente generaría nuevamente una desinstitucionalización de todo lo alcanzado. Y en esa línea, obviamente, una alternativa válida, apegada a derecho y además al amparo de la Constitución, que es nuestro documento base, es justamente la reforma a las enmiendas constitucionales. Qué bueno que este rato hayan otras vocerías que se sumen a zanjar esta preocupación a través del mecanismo de consulta, pero el tema es que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, no podemos seguir impávidos ante una realidad que es clamorosa. Por un lado, un voto nulo; por otro lado, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y la otra, que es la alternativa que yo planteo y que es una salida bastante importante y además al amparo de la ley, es simplemente reducirle sus atribuciones de tal suerte de mantener estabilidad en las decisiones que el país ha tomado y la independencia de poderes que ésta debe tener. En virtud de lo que señala, no se conocen los candidatos, no se conocen sus propuestas, tiene atribuciones excesivas el Consejo de Participación Ciudadana. El próximo 24 de marzo usted va a votar nulo en la elección de los consejeros. Mire, yo definitivamente voy a votar nulo porque no estoy de acuerdo en que esta cantidad de candidatos que ahora proliferaron al amparo del mecanismo, que penosamente eso se lo planteó de esa forma, este momento puedan generar ellos unas propuestas contrarias a lo que la ley a ellos les permite. Todas las personas que se están postulando para el Consejo de Participación Ciudadana han hecho una campaña planteando temas que están alejados de sus atribuciones legales. Entonces, definitivamente se ve con claridad que quienes aspiran a este cargo no conocen cuáles van a ser sus accionares y, por lo tanto, van a poner en riesgo todo lo avanzado en los últimos años. Pero para cambiar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, para limitarlas y para blindar lo actuado por el Consejo Transitorio, ¿basta con una enmienda o es necesaria una reforma constitucional, Presidenta? Mire, hay el mecanismo que está establecido claramente aquí en el artículo 441 de la Constitución, que hace referencia justamente a la forma cómo se puede tramitar este tema, y es clarísima cuando dice que la enmienda de uno de los varios artículos de la Constitución
que no alteran la estructura fundamental del Estado pueden ser realizadas mediante la iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Ese es uno de los caminos, por lo tanto, es un camino legal, legítimo, que está planteado para el análisis y para la socialización con todos los jefes de bancada. Claro, pero toma mucho tiempo, ¿no? Un año entre primero y segundo debate y necesitan el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lenin, lo peor que nos puede pasar es no hacer absolutamente nada. Ese es un mecanismo que sí va a tomar un tiempo, pero que es un mecanismo enmarcado en el ámbito legal y de potestades de la Asamblea Nacional. Yo no puedo plantear un tema ilegal por corto que sea el plazo de su entrada en vigencia. Pero hay vías más rápidas, ¿no? Como que el presidente convoque a consulta popular. Bueno, ese es un accionar del Ejecutivo en el que yo no puedo interceder ni interferir, y de todas maneras, obviamente, tiene toda la potestad. Ojalá que se lo haga a la brevedad posible para eliminar y dar la tranquilidad a los ecuatorianos. Simplemente una aclaración, ¿eliminar al Consejo o limitar sus facultades? Mire, mi propuesta es reducirle las facultades, devolver a la Asamblea Nacional la potestad de designar las autoridades. En el caso de la consulta popular, esta puede ir por la propuesta de eliminar el Consejo de Participación o también hacer un planteamiento en cuanto a la reducción de sus facultades. Eso ya dependerá cómo viene la pregunta, y recuerde que la pregunta debe ser calificada además por la Corte Constitucional. Pero si la Asamblea va a ser quien designa las autoridades, que no sea como era antes, ¿no? En base a la componenda y al acuerdo. Mire, aquí hemos pasado de un mal a otro. En ambos casos, ninguno le dio la tranquilidad a los ecuatorianos de que las personas que tienen que manejar los distintos poderes del Estado tienen que ser personas transparentes, tienen que ser personas independientes y de probidad notoria. Nosotros lo que queremos es recuperar esa capacidad de nombrar, en este caso como Asamblea Nacional, y la Asamblea deberá hacer exactamente, hay una propuesta que se haga un concurso previo y que de eso sea la designación que la Asamblea Nacional haga. Creo que el mecanismo tendrá que pulirse, pero lo importante es buscarle la salida jurídica y legal a un tema que realmente es preocupante para todos los ecuatorianos. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted.